Le voy a pedir a Mónica si puede hacer una oración para comenzar este encuentro. Padre Celestial, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de reflexionar juntos. Pedimos, Señor, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, que a través de tu palabra tú nos hables, Señor, para que podamos seguir construyendo comunidad en nuestra catedral y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Mónica. Y estaba pensando en cómo es el proceso de quien acepta a Cristo, el proceso del cristiano. Porque el año anterior, como ustedes ya saben, todo el año tuvimos como lema el discipulado. Y entonces quería recorrer un poquito lo que para mí son pasos básicos de quien llega a Cristo, de quien llega a Jesús. La persona es impactada por Jesús y se entrega a Jesús, y ahí comienza una relación importantísima. Estoy viendo personas en la sala de espera, pero estás haciendo entrar vos, ¿no, Ariel? Perfecto. Entonces la persona es impactada por Jesús, se entrega a Jesús y empieza una relación, ¿no? La relación más importante de su vida. Empieza una relación de profundizar con Dios por medio de Jesús. El segundo paso es la relación con la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, son los hermanos, es el prójimo, porque no es el edificio, obviamente. Lo tercero es el discipulado. Y en cuanto a los discipulados, lo que nosotros hemos visto el año pasado es pertenecer a grupos de fraternidad. Acuérdense que tenemos los grupos de hombres, de matrimonio, de jóvenes, de mujeres, donde uno va conociendo los dones y se los presenta a los demás también. Y aparte, el año pasado tuvimos el ciclo de enseñanza de los viernes, donde uno también va aprendiendo cosas básicas, fundamentales, para ir formándose. ¿Y qué más está a decir? Que con estas tecnologías que tenemos, uno puede todo el tiempo ir a buscar lo que ya aprendió. Entonces tenemos ese discipulado, que sería para mí el tercer paso. Todos estos pasos nunca terminan. Uno siempre va profundizando la relación con Dios, siempre va profundizando con los hermanos, siempre va profundizando el discipulado. Y después del discipulado, lo natural sería acceder a un ministerio. Acceder, participar. Y esto tiene que ver con edificar la comunidad y tiene que ver con, habiendo conocido los dones, ¿a qué estoy llamado por el Señor? ¿Puede ser que alguno haya hecho un camino distinto a esto? Porque esto parecería lo natural. De hecho, a veces cuando una persona no empezó los primeros pasos y quiere ayudar, quiere intervenir, y a uno le cuesta, ¿no? Porque, a ver, ¿dónde podés trabajar? Pero que todavía no perteneces a un grupo de discipulado, a un grupo de fraternidad, todavía no estás seguro en tu relación con Dios, pero querés trabajar en la iglesia. Y yo creo que esto es relativo, por más que acabo de decir que hay un orden en todos estos pasos, pero digo que es relativo porque fue el camino mío. O sea, en mi caso, yo llegué a la iglesia como músico, yo llegué como organista, y estuve años tocando en la iglesia, en Belgrano. Me acuerdo que Mónica me invitaba a los almuerzos y a las reuniones de jóvenes. ¿Te acordás, Mónica? Y yo siempre decía que no, que no. Hasta que después empecé a decir que sí, sobre todo en los almuerzos, porque se comía bien, ¿no? Pero resulta que yo entré por ahí. O sea, entré por un ministerio, el ministerio de la alabanza, de la música, que obviamente después de mi conversión fue la noche y el día, ¿no? Yo creo que
cuando había contado mi testimonio videos atrás, una cosa que decía es que la gente se acercaba y me decía, Marcelo, no sé qué estás haciendo, pero estás tocando distinto. O sea, ni siquiera cantaba, pero me decían, estás tocando distinto. Así que cuando alguien se acerca a la iglesia, al revés, o sea que por ahí viene a buscar un ministerio porque quiere hacer algo, bueno, yo me arriesgo, ¿no? Y acepto esto, si es posible. Pero, como ya dije, primero viene la relación con Jesús, la relación con los hermanos, el discipulado y finalmente el ministerio. Pero podemos variarlo, como acabo de explicar. Y la lectura bíblica más conocida, me parece, sobre dones, construcción de iglesia, ministerios, es la de Corintios. Así que le voy a pedir al que haya buscado Corintios que nos pueda leer. Teníamos 1 Corintios 12, del 4 hasta el final de ese capítulo. Dale, Gonzalo, dale. Corintios 12, del versículo 4 al 31, versión Reina Valera 60. Dale. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero a todas estas cosas le hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, todos estarían en el cuerpo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, y estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles?
¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad bien los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Palabra de Dios. Amén. Gracias, Gonzalo. A continuación viene la lectura sobre el amor, ¿no? Porque se hace todo este despliegue de ministerios, de dones, de capacidades, pero después dice, si no tengo amor y puedo mover montañas y puedo profetizar, nada soy, ¿no? O sea que lo primero, ¿no? La virtud y el mandamiento del amor. Y la lectura fue larga, pero me quedé con algunas cositas. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Que esto es lo que pasa en cualquier cuerpo. Si yo me lastimo una mano, y sufro todo, ¿no? Si me lastimo la cabeza, sufre todo mi cuerpo, sufro todo yo. Entonces, ¿hasta dónde estamos funcionando como cuerpo? ¿Sí? A veces somos indiferentes. A veces estamos faltos de amor. A veces no sabemos lo que le pasa a otro. Ojo, sin caer en el chisme. Pero si un miembro del cuerpo sufre, sufre todo el cuerpo. No podemos perder de vista esto, porque tenemos que profundizar la comunidad. Y profundizar la comunidad es sentir el dolor del otro y la alegría del que tengo al lado o más lejos. No sé si alguien quiere hacer un comentario hasta acá. Samuel, bienvenido, no te saludé. Hola, Dios bendiga. ¿Me escuchan? Sí, sí. Y siempre la pregunta me salta a mí. Bueno, si yo o alguien no tiene compasión por mí, o se duele por mí, o yo no me duelo por el otro, ¿hasta qué punto soy parte o es parte el otro del cuerpo de Cristo? Porque si por lógica, si yo me martillo el dedo, me va a doler hasta el pelo, ¿no? Por una cuestión natural, porque es parte del cuerpo. ¿Hasta qué parte de mí el otro es parte del cuerpo? Si se pega un martillazo, le pega un martillazo y no le duele nada, no me duele nada a mí. Tal cual. Tal cual. Por eso decían, ¿no? La indiferencia puede ser falta de amor, ¿no? Perdón que diga algo, hay un ruido agudo, Sí. viene del sonido del audio de Samuel. Aviso. Ah. Hay un Ahora ruido se agudo. muteó. Ahora se fue, No, se desmuteó. ahí está. ¿Vos, Gonzalo, estás levantando la mano o no? No. Está. Otra cosa que me llama mucho la atención y que es parte del análisis de hoy es el versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. O sea que acá el escritor, San Pablo, está dividiendo en dones, ministerios, y algunas versiones dicen operaciones, otras dicen acciones, y otras como esta dicen funciones. Y esto tenemos que poder discernirlo y poder interrelacionarlo, ¿sí? Por ejemplo, acá en 1 Corintios 12 pone toda una lista de acciones, ¿sí? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, hablar en lenguas e interpretarlas, ¿no? Hablar de lenguas, algunos podrán decir lenguas angélicas, otros podrán decir otros idiomas culturales nuestros, ¿sí? Hay testimonios, por ejemplo, de gente que empezó a hablar en chino y porque tenía la vocación de ir a evangelizar a China. Y después hay lenguas angélicas que si no están traducidas, San Pablo dice, bueno, no edifican a nadie salvo el propio que las habla, ¿no? Pero también en algunas corrientes de iglesias se alaba en lenguas. Entonces nadie sabe muy bien qué dicen, pero todos alaban en ese momento en lenguas.
Entonces, acá hay una lista de operaciones del Espíritu por medio de los creyentes. Y se asoma otra lista que empieza con apóstol, profeta, y después pasa el que sana por milagros, etc. Y esa lista yo la quiero entroncar con una que está en Efesios, que me gusta más, porque en esa lista están los llamados 5 ministerios. ¿Quién tiene Efesios para leer? No sé quién buscó Efesios 4, Me parece que 9 Beryl. al 12. ¿Había escuchado que le habían dicho a Beryl o yo había escuchado mal? Si no, lo tengo yo acá, pero bueno, si lo quería leer otro. Paso a leerlo yo entonces. Yo lo tengo, Marcelo, ¿eh? Dale. Es Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, del 9 al 12, completito. Perdón, entonces no lo tengo. A ver. No, pero está ahí, ¿eh? Ahí está. Sí. Ah, Es la nueva versión internacional. ok. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. O sea, los ministerios son para edificar la comunidad y que lleguemos todos a la estatura de Cristo. Y acá da lugar a 5 ministerios que son muy hablados siempre: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Muchos dicen que pastores y maestros es uno solo. La realidad es que hay maestros sin ser pastores y que casi todos los pastores son maestros, ¿no? Porque todos tenemos que estudiar la palabra, enseñarla, etc. Entonces, estos 5 ministerios, algunos dicen son fundamentales, por ejemplo, para fundar una comunidad, ¿no? O para llevarla adelante, por más que esté fundada. Claro, y uno dice, bueno, pero ¿qué hacemos con el apóstol? Porque estás haciendo señas ahí, Adri, o no, saludaste a alguien. ¿Qué pasa con el apóstol? Ustedes saben que hay una discusión actual sobre esto. Algunos dicen que hay apóstoles hoy en día y otros dicen que ya no hay más apóstoles, que los apóstoles terminaron en el momento del tiempo apostólico con los que conocieron cara a cara a Jesús. Pero en este ministerio de apóstol, que es un ministerio multifacético, podemos poner al misionero, al enviado, al que justamente comienza una iglesia donde no hay ninguna iglesia, al que por ahí se juega, porque así lo llamó el Señor, y empieza una iglesia en un lugar hostil. Hoy en día, el apóstol puede estar en la figura del obispo, del arzobispo, pero también puede estar en la figura del misionero que va a misionar a un lugar peligroso y ahí funda una comunidad, y el Señor lo capacita con montones de dones porque los necesita para ese momento. Que esto es otra cosa que vemos. Los dones aparecen según lo que la comunidad necesita. Entonces podemos actualizar esta lista. El profeta, alguien me puede decir, bueno, pero hoy en día no hay profetas. Otra discusión. Hay gente que dice que sí hay profetas, otra gente dice, no, se acabaron con aquel tiempo apostólico. Y entonces uno podrá decir, bueno, pero fulano profetizó y se cumplió, ¿no? Y entonces alguien puede explicar, bueno, pero ese es el Espíritu Santo a través de fulano, pero ya no hay un profeta fulano de tal, ¿sí? Dicho esto, podemos actualizar esta lista y decir que la iglesia tiene voz profética, aunque no siempre la cumple, ¿sí? Muchas veces vemos a la iglesia romana en este rol.
¿sí? Que saca, por ejemplo, un documento hablando de algo que está haciendo el gobierno, ¿sí? Entonces ahí levanta la voz profética. Hay otras iglesias que también levantan voz profética. Entonces ya no estamos hablando de la profecía, sino de la voz profética. Si uno se fija, se combinan acá las operaciones con los dones y el ministerio. Por ejemplo, en las operaciones está la misma profecía y la fe. En los dones está el don de profecía. Y en el ministerio está el don de profeta. Entonces todo esto se combina. Y por ejemplo en Romanos 12:6 dice, si alguien tiene profecía, que lo use en proporción a su fe. Ahí vemos como la fe, que es una operación del Espíritu Santo, entra a lo que es el don de profecía del que lo lleva en el profeta, ¿no? Pero bueno, como dije, esta lista se puede actualizar. Entonces estamos hablando de un misionero, estamos hablando de alguien que lleva la voz profética. Evangelista. El evangelista es aquel que predica y se convierte un montón de gente. El evangelista no es el evangélico. El evangélico es aquel que tiene una forma de ser eclesiológica y de su fe, ¿sí? Pero evangelista, que ahora está mal llamado porque todo el mundo dice evangelista al evangélico, evangelista es un don, que es el don de predicar y que se conviertan muchos. Que yo este don lo relaciono también con algo que es para todo el cuerpo, que es el sacerdocio universal. Ahora después lo vamos a ver. Y bueno, y los pastores y maestros que obviamente están en plena vigencia, ¿sí? Porque tienen que pastorear, dirigir, administrar, enseñar, ¿sí? Llevar adelante los sacramentos, etcétera, etcétera. Entonces esta lista vemos que no se quedó allá, sea cual fuere la postura teológica del que esté hablando. Esta lista se puede actualizar al día de hoy. Quiero ahora que alguien lea Romanos 12, del 6 al 8. Yo puedo leer, Marcelo. Dale, Ariel. Voy a usar también, así como Gonzalo, Reina Valera 1960. Romanos 12, del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Acá hay un montón de dones que seguramente varios de nosotros los tienen, porque no es que tenemos uno, tenemos varios. Y si ustedes se fijan, el único que podríamos decir sobrenatural es el primero, el de profecía. Porque después nombra el de servicio. Eso incluye un montón de cosas. Hoy escuchábamos que Beryl contaba en sus experiencias en la catedral, que ella, por ejemplo, se dedicó a poner flores porque se dio cuenta que cuando se casó se había olvidado de las flores. Entonces no quiso que esto le sucediera a más nadie. Entonces ella se dedicó a poner flores en la iglesia. Y así nació un servicio. Ahora puede haber muchos servicios, ¿sí? Ahora tenemos estos servicios tecnológicos, tenemos todo un equipo de comunicaciones. Hay muchísimos servicios. Servicios para el culto, servicios para el comedor, lo que fuere. Son esos trabajitos que decía Berry, ¿no? Y esos no son sobrenaturales. Eso en realidad lo podemos hacer todos. El de enseñanza tampoco es sobrenatural. ¿Sí? Uno sabe, enseña. Y como dije, hay maestros que no son ordenados, y todos los ordenados podemos decir que son maestros. Pero bueno, de ahí a que tengamos el don de enseñar, ya es otra cosa. Pero generalmente coincide, ¿no? Pastor predica, enseña, proclama, etc. Exhortación. Exhortación no es decirle al otro que se portó mal, sino animarlo, ¿sí?
Si ustedes se acuerdan de Hebreos cuando dicen, no dejen de congregarse, sino congréguense siempre para animarse los unos a los otros. Bueno, ¿quién tiene ese don? Porque hay que usarlo. Si yo voy a la iglesia y no me animan, ufa, ¿dónde me van a animar? ¿No? El don de dar. Y esto también puede ser discutible, lo que pasa es que todos estos dones es para todos, ¿no? El don de dar, todos tenemos que dar, todos tenemos que ser desprendidos, desapegados y ayudar al prójimo. Y esto a veces no significa perder lo que doy. A veces significa tener a disposición lo que es mío. Tengo a disposición de la comunidad lo que es mío. Entonces, mañana necesitamos usar un auto, y yo tengo un auto, lo presto, o voy y manejo el auto para la comunidad. Entonces, a veces, esto por ejemplo lo vemos en un comentario de John Stott sobre la iglesia primitiva y lo que compartían los cristianos, ¿no? Porque algunos dicen, los primeros cristianos eran como los comunistas que compartían todo. Puede ser, pero John Stott dice, guarda, porque donde se reunía la iglesia, decían la iglesia de fulano. ¿Por qué? Porque estaba en la casa de fulano. Quiere decir que fulano no había dejado su casa. Otros sí dejaron su casa y entregaron el dinero que habían vendido la casa, se lo entregaron a los apóstoles. Pero otros no dejaban sus casas, y ahí se reunía la iglesia. O sea que esa persona tenía su casa propia, pero la tenía a disposición, como el ejemplo del auto, ¿no? Entonces, esto del dar, ¿no? Es para todos. La administración tampoco es sobrenatural. Una buena administración, otros dicen saber dirigir, hacerlo con solicitud, como leyó Ariel. El don de administración no todos lo tienen, ¿sí? Entonces acá tenemos que conformar equipos. Yo, don de administración, no tengo. Entonces me tengo que juntar con alguien que sepa administrar. Y ahí formamos los equipos, que son parte del cuerpo de Jesús. El don de misericordia, tener compasión con el otro. Dice, si van a ejercer la compasión o la misericordia, háganlo con alegría. No sean misericordia con el otro si no lo hacen con alegría. Si lo hacen con tristeza, es como que no sirve, ¿no? Entonces, bueno, si tenés ese don, ¿no? Pero lo interesante es que acá son todos naturales, salvo el primero que dice de profecía. Sandra, está levantando la mano. Sí, perdón. Tenía la otra mano más digital, abajo. Segundo. Simplemente quería hacer un comentario con respecto al... Perdón, voy a poner el audio. Ahí está. Solo quería hacer un comentario con respecto al tema de dar, ¿no? Hay veces que me parece que muchos pensamos a veces que dar significa esto de dar un auto, dar dinero o dar. Yo valoro muchísimo y he tenido la gran suerte realmente de recibir mucho conocimiento. Hay mucha gente que es muy egoísta con lo que sabe, que no lo comparte, ¿no? Que cree que porque da lo que sabe, pierde, en nuestro entorno occidental, pierde su poder, porque si yo no se lo doy a nadie, van a tener que venir a verme a mí, ¿no? O preguntarme. Y lo increíble de dar conocimiento es que dar experiencia, por supuesto que la experiencia siempre es mejor la propia, pero hay veces que uno puede aprender de experiencias ajenas. Pero yo más que nada es esto, ¿no? Es esto de compartir lo que uno sabe. Yo he tenido personas fantásticas que me han regalado su conocimiento y no por eso han podido ser suplantadas. Al contrario, se convierten en referentes, pero además toda la gente que estaba alrededor, todos nos beneficiábamos de ese conocimiento. Y hablo del conocimiento tal vez técnico,
pero también de beneficiarme del conocimiento humano, del conocimiento de Dios. Y realmente es muy valioso cuando la gente comparte lo que sabe, porque lo que hace es que uno tenga que hacer menos pasos para poder lograr lo mismo que el otro, pero no por eso deshabilita o desacredita a aquella persona que lo tuvo que aprender tal vez más duramente, porque el que lo aprendió primero, lo aprendió con mucho más sacrificio y seguramente lo tiene mucho más incorporado. Pero no todo el mundo da conocimiento. E insisto, yo he tenido muchísima suerte. Por eso agradezco tanto que la gente te comparta lo que sabe, ¿no? Gracias. Amén, amén, que es otra forma de dar y de recibir, ¿no? Gonzalo, ¿levantaste la mano? Sí. Sí, comparto eso también que dice Sandra, ¿no? El que no quiere compartir. Pero hay un versículo que a mí me dejó ahí medio tecleando, que a veces también tiene que ver con los potenciales, ¿no? O sea, el ayudar a desarrollar todos aquellos dones que uno cree que no los tiene, o si los tiene, no los desarrolla, ¿no? En Corintios 12 hay un versículo que dice: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Me dejó medio así, haciendo ruido, ¿no? Y después dice: y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. O sea, el sentido también de poder desarrollar eso. Sí. Sí. No sé si alguno de los pastores quiere comentar algo sobre esto. Mónica o Ariel. Porque, Ariel. Yo quiero decir algo, cielo, no sé si me escuchan ahí. Espera que iba a decir, ¿qué? ¿Adriana? Sí, ¿me escuchan? Sí. No, justamente del pasaje que leyó Gonzalo, para mí, una seguramente hay varias interpretaciones, es que se puede manifestar más Dios en la persona que es más débil. Justamente es donde podemos ver más a Dios que la cuestión de a ver lo que yo puedo hacer humanamente, sino claramente no hay duda que es Dios. Por eso creo que menciona eso como resaltando al débil, es donde más podemos ver que no hay duda que es Dios el que está atrás de eso, porque dirías, no, con esta persona yo no esperaba eso, y ahí está Dios obrando increíblemente. Y recordamos esa palabra que dice: Dios perfecciona la debilidad, ¿no? De San Pablo. ¿Es eso? Se entrecorta, Marcelo. Ok, no sé si Ariel quería decir algo, ¿no? Ok. Lo que yo tengo para decirle a Gonzalo es que muchas veces, sobre todo cuando somos creyentes nuevitos, ansiamos los dones espirituales espectaculares. Entonces queremos dar una palabra de conocimiento, queremos tener una profecía, queremos hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Y por ahí Dios no te lo da, porque está esperando que vos te muevas en tus dones naturales, que también te los dio Él. Y entonces, para que no haya esa confusión y esa desilusión, ¿no? San Pablo dice: ojo, que hay dones invisibles. Nosotros cuando llegamos a la catedral, la vemos siempre brillante, ¿no? Todos son testigos de eso. Y ahí hay una persona que está al pie del cañón. Hay dos personas. Están al pie del cañón. Uno llega a la catedral y, es un espejo, ¿no? ¿Alguno lo vio a Guillermo en sus tareas de mantenimiento? La mayoría no lo vieron. Pero todo está así gracias a Osvaldo y a Guillermo.
Entonces, hay dones que no se ven, o no se ve la persona, pero que tienen que estar. Si no, el andamiaje se cae. Es como decía el resto de Corintios, ¿no? Somos un cuerpo, pero no podemos ser todos oreja, ni todos boca, ni todos ojo, ¿no? Pero mi don no es tan importante. Y sin embargo es muy importante, ¿no? Y bueno, ahí están los dones de servicio, que hay montones, ¿no? Entonces, tenemos 3 lecturas principales que hemos compartido hoy. Después pueden volver a la grabación, o el que lo escucha después puede ir a la grabación y meditarlas. Porque yo lo que quiero es que ustedes hagan un esfuerzo de qué ministerios se les puede agregar a los 5 tan famosos, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, que hay dones invisibles, pero importantísimos. ¿Qué dones tenemos nosotros mirando esta lista? ¿Y qué dones podemos agregar de cada uno? Y tener memoria de qué hizo el Espíritu Santo con nosotros en distintas etapas de nuestra vida, con las operaciones sobrenaturales. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, ya no me acuerdo si fui yo el que hizo la pregunta o quién, pero hablando de estas cosas y las discusiones que dije al principio de todo, si todavía había gente que tenía los dones, o era el Espíritu Santo que usaba a la gente, y los dones se acabaron, los dones personalizados, etcétera, etcétera. Y en un momento el profesor dice, mire gente, fíjense donde hay misión en el mundo, y van a ver que los dones están todos vigentes. Porque allá donde hay que levantar una comunidad, y hay hostilidad hacia esa comunidad, donde hay que llevar la palabra, y hay hostilidad hacia la palabra, y hay persecución, el espíritu se mueve igual que en el primer siglo. Entonces hay sanidades, hay milagros, y la gente se convierte. Lo cual a nosotros nos hace pensar, porque cada comunidad nuestra tendría que tener ese movimiento de evangelismo donde el Señor diga, bueno, acá yo uso a esta persona y le permito orar y que alguien sane. Le permito que haya una señal prodigiosa para que alguien se convierta. Tener una palabra de ciencia. A mí me ha pasado que el Señor me capacitó con un don de orar por una sanidad, y era específica. Y cuando esa persona se sanó, oré por otros y no se sanaba. Se entrecorta. Entonces, yo los aliento a que salgan a buscar todos los dones, los sobrenaturales y los naturales. Debe ser un programa de Wi-Fi. Así que yo los aliento a buscar todos los dones, los sobrenaturales y los naturales. Y quiero un poquito hacer una división para que ustedes después, tranquilos, puedan hacer este recorrido que les dije. Actualizar ministerios, ver qué dones tienen, y si el Espíritu Santo ya los ha usado en alguna cuestión, como tener una palabra de ciencia, o sea, saber algo que el otro no te dijo, tener una palabra de sabiduría, o sea, saber cómo solucionarle un embrollo al prójimo, y eso viene del Espíritu, no de vos, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero un poco dividir estos 3 sectores, que son los dones, los ministerios y las operaciones, y decir lo siguiente: todos tenemos dones, pero los ministerios son áreas donde aplicarlos. Entonces yo tengo un área, no sé, del culto para aplicar, de comunicaciones, tengo un área de la visita, el llamado, tengo un área
de administrar la acción social, o trabajar con mis manos en la acción social, etc. Entonces, los dones todos tenemos. Y acá me dice, me dice Adri que ella, por ejemplo, no me escuchaba, entonces se vino al living. ¿Ustedes me escuchan? Sí, a ¿Sí? veces Ahí me dicen que sí. Ah, Ariel más o menos. la resolución bajando la resolución de la imagen, Bueno, o sacándola. o saco la imagen mía, a ver, por lo menos por un rato. Sí, es más linda inclusive. Ahora me puedo levantar que tengo pantalones cortos y nadie me ve. Eso. Entonces, tengan en cuenta esto, los dones son las herramientas que Dios te dio. Todos tenemos herramientas. Los ministerios son el área de trabajo. Entonces, vas a ir con esas herramientas a ver cuál es tu área de trabajo, dónde te llamó el Señor. Puede ser con tu mismo trabajo secular, con tu vocación secular, o puede ser con algo nuevo. Y las operaciones es lo que el Señor va a hacer mientras que vos te movés con tus dones en el ministerio, en esa área de trabajo. Entonces yo quiero que ustedes después se fijen, y los que nos van a escuchar después en YouTube, hagan el mismo ejercicio. Pero otra cosa que quiero abordar es la condición de miembros y la condición de sacerdotes. Todos somos miembros, ¿sí? O sea, pertenecemos al cuerpo de Cristo, todos somos miembros. Entonces todos tenemos que construir iglesia, ayudar al reino, etc. Y todos somos sacerdotes. Y acá vuelvo sobre algunas prédicas del año pasado. El sacerdocio, el único en el que se habla en el Nuevo Testamento, es el sacerdocio de todos los creyentes. Después está el ministerio ordenado, ¿no? Que es el obispo, el presbítero y el diácono. Algunos dicen que obispo y presbítero son la misma cosa, otras iglesias los tenemos separados, que sería el supervisor, el anciano y el servidor. Esos son los ordenados. Pero sacerdote son todos los bautizados, todos los creyentes. Y como dije en aquellas prédicas, la función del sacerdote es entregar una ofrenda a Dios. ¿Y qué dice San Pablo sobre esto? Que la ofrenda que entregamos son los no creyentes. O sea, vamos, les predicamos y se los ofrecemos a Dios en oración. Y Dios los convierte y los acepta como ofrenda viva y agradable. Entonces todos somos sacerdotes. Y entonces todos llevamos la palabra ofrendando a estas personas que no conocen a Dios. Y ahí nuestra función es la del evangelista. Lo que pasa es que si no tenemos el don de evangelista, no se van a convertir multitudes, se van a convertir 1, 2, 3, pero lo van a ir viendo. Así que todos somos miembros distintos de un solo cuerpo y todos somos sacerdotes. No sé si alguien quiere decir algo hasta acá. Ariel, vos levantaste la mano. Voy a ver si puedo volver con mi cara. Volvé, por favor. Es mejor que hables viéndote que un globito, un planeta. A ver, lo puse aquí. Se ve más lindo. Yo simplemente quiero compartir una cosa que tal vez es útil o tal vez no, pero la pregunta de Gonzalo me hizo desempolvar, que lo tenía ahí al lado, el Nuevo Testamento en griego, y me gustó, me parece que está bueno esta precisión. Esa palabra que acá aparece como débil, en griego es astenés, y alfa, es alfa privativa. Por lo tanto, se traduciría literalmente, estaba mirando aquí, como no strong,
como el no fuerte, no como el débil, sino como el que no es fuerte. Eso sería literalmente lo que dice el texto bíblico. Y cuando se usa esa expresión, quiere decir el que no es fuerte, sea moral o físicamente. Entonces, aquí nos abre un horizonte muy lindo a partir de lo que está diciendo Marcelo, cómo la ministerialidad a la que todos somos llamados implica el cuidado de aquel que no es fuerte. Porque en una comunidad donde todos tenemos que caminar, no caminamos según el ritmo del que tiene todas las habilidades y potencialidades, sino también tenemos que asumir y caminar al ritmo de aquel que no es fuerte, sea en un aspecto físico, sea en un aspecto moral. Es una forma de cuidarnos, es una forma de mirar la responsabilidad, la empatía, el vivir en comunidad implica esta dimensión de la ministerialidad con eso que es el cuidado del otro y sobre todo el valor que tiene aquel que no es fuerte. Me parece que puede complementar por ahí en esto que acabas de decir y lanzar. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Me estabas haciendo acordar a un pastor que conocí hace mucho tiempo, escribió un libro sobre estos temas, sobre el que no es fuerte moralmente. Y una de las cosas que decía que el pastor, y las repetía, era, algunos tienen ministerios y de golpe caen en algo, que por ahí saben ellos solos, o por ahí lo comparten, o por ahí es conocido, algo moral que no debe ser. Entonces, ¿qué hacen? Dejan el ministerio. ¿Y qué hacen muchos cristianos? Tiene que dejar el ministerio. Bueno, hay todo un proceso para tratar estas cosas, ¿no? Porque a veces se deja como una pausa y después se vuelve. Pero este pastor decía, no dejen el ministerio por una falta de moral, dejen la falta de moral por el ministerio. Entonces lo daban vuelta, ¿no? Y le daba ánimo a que por ahí había caído. Porque por ahí cae alguien que tiene un ministerio, y como es observado, los que lo rodean también caen, porque es un mal ejemplo. ¿Cuántos errores hemos cometido, no? Vos, Alejandro, no sé si habías levantado la mano. No. Ok. Bueno, estamos llegando entonces al final. Yo más o menos dije que más o menos íbamos a tener un encuentro de 1 hora. Y entonces el desafío es este. Bueno, saber que en la Biblia, como leímos cuando empezó la lectura de hoy de Corintios, hay diversos dones, hay diversas maneras de servir, que son los ministerios, y hay diversas funciones, que son las operaciones. Todo lo da Dios, todo lo da el Espíritu, ¿sí? Y qué bueno saber que nosotros estamos en el cuerpo de Cristo y que Dios obra a través nuestro, ¿no? Entonces, volver a estas lecturas que quedaron grabadas ahí, volver y saber cuáles son mis dones, cuáles son los dones que nombra Romanos 12 que yo tengo, cuáles son las áreas, ministerios, donde podría participar con mis dones, y orar para que el Señor opere a través de cada uno de nosotros. Y esto, por supuesto, recién empieza. Lo vamos a charlar, lo van a hablar con nosotros, con los pastores, ¿sí? Vamos a profundizar, van a haber preguntas, me llaman, ¿sí? Y vamos viendo dónde cada uno puede trabajar, ¿sí? Acuérdense que el año pasado fue que todos tengan un grupo donde estar para practicar la fraternidad. Este año que todos tengan por lo menos un ministerio. Así que no sé si alguien quiere decir algo más, si no vamos a cerrar acá. Samuel, ¿estás levantando la mano ahí? A ver si se escucha ahí sin ruido, sin nada. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? El tema de confraternizar con los hermanos está buenísimo. No sé si es esencial, pero es muy importante.
El tema está que cuando yo más confraternizo con alguien, más le voy a encontrar los defectos. Y él también me va a encontrar a mí. Ojalá Dios quiera que siempre sea el amor más grande que la diferencia. Porque, lo voy a decir en broma, ¿no? Si el otro de River me dio como una condición insalvable de que yo pueda confraternizar. Y él o viceversa, ¿no? No vale que me vaya buscando otro. Nada, ¿se entiende? ¿No? Pero, o sea, que diferencia siempre va a haber. Que el otro sea más espiritual, que yo menos. Que el otro me diga siempre. Cómo se ríe Carlos ahí con el ejemplo, ¿eh? ¿Cómo es? Si yo soy más pentecostal, por así decirlo, y el otro no, más conservador, por decirlo de una forma, él me va a decir que yo me tiro al suelo y yo le voy a decir que él no tiene el don del Espíritu Santo, que no cree en el Espíritu Santo. Y que tengamos siempre en cuenta de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que el enemigo siempre va a ver que para mí va a ser más lindo ver un mundito que verle la cara a ¿cómo se llama? Centurión. Por decir cualquier cosa. Y que el enemigo no es mi hermano, nunca. Que la miseria de mi hermano es la unción del Espíritu Santo mismo obrando en comparado con lo que es el enemigo. Y que podamos ver eso, ¿no? En el otro, un aliado, nunca un enemigo, un adversario, una persona que quiere competir conmigo, sino que es la persona que puso Dios para que podamos servir juntos. Bueno, en Romanos 12 dice eso, que nadie piense de sí mismo más. Nadie piense más de sí mismo. Justamente dice eso, ¿no? Como que hay que tener un dominio propio por eso. Cuando vos hablabas me hacías acordar una charla que tuve el otro día con alguien y que decíamos que justamente en las relaciones humanas hay que hacer un esfuerzo. Es imposible llevar adelante relaciones humanas sin hacer un esfuerzo. Un esfuerzo de adaptación, un esfuerzo de ver lo positivo, un esfuerzo de querer tener la relación humana. Es imposible llevar adelante las relaciones humanas sin esfuerzo. Me meto por acá porque me quedé sin conexión. Ivory que decía algo, pero ya aprovecho de decir. Dicen siempre que es mucho más difícil los vínculos humanos que la matemática. Vieron que cuando uno está en la secundaria dicen, matemática, al que no le gusta se quiere matar. No, yo a los jóvenes que tengo en el colegio siempre les digo, es mucho más difícil los vínculos que eso. Y nada, estoy de acuerdo con Marce que tenemos que hacer un esfuerzo. De hecho, el ejemplo más palpable es una pareja. En una pareja tenemos dificultades, tenemos diferencias y tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de salir adelante en eso y coincidir y seguir juntos, ¿no? Y seguir amándonos y volver a elegirnos y pedir ayuda, Tal cual. Berry quería hablar. Berry levantaba la mano, sí. Gracias. Estás muteada, Berry. Ahí está. ¿Qué quería decir? No, quería decir que siempre me impresionó lo que dijo un pastor joven en casa. Y siempre me acuerdo de esto, que Dios, Jesús, caminaba en el jardín de Getsemaní sobre esos pastos verdes y los árboles también, las plantas, pero llevaba una paz con él. Así que trate de acordar de eso. Un Jesús que llevaba paz en su mano, caminaba en paz sobre esos pastos verdes, abajo de esos árboles verdes, en el jardín de Getsemaní. Acuérdense que hay un Señor, un Dios de paz, de armonía, de gloria, pero puede estar con cualquiera de nosotros en cualquier momento. Acuérdense siempre, llámelo y acuérdense este Señor de paz que caminaba en ese pasto verde
el jardín de Getsemaní. Nada más. Es un recuerdo grande. Amén. Gracias, Berry. Samuel. ¿Quién lo va a decir, no? Alguien que está hace poco, ¿no? Esto de las convivencias, como dice el dicho, la experiencia de un peine que te da la vida. ¿Cómo es? El tema es el sentido de la ubicación que me enseñó un hombre que ya falleció, que no era evangélico, no iba a la iglesia, pero un hombre para mí muy querido, muy sabio. ¿Cómo es? Y el hecho de la convivencia con otro ser humano, llámese esposo, esposa, pastor o jefe o quien sea, ¿no? En el orden jerárquico que haya en algún lado, es el sentido de la ubicación. A mí ni se me ocurre hacer el laburo de pastor, ni de Marcelo, ni de Adrián, ni de Tonki, o de quien sea. No tengo esa disputa de, qué sé yo, de poder, de lo que sea. Y calculo que en una familia también lo mismo. Si cada cual, si nos limitamos a ver qué dice la Biblia de los roles del orden jerárquico, del orden que sea, de la casa, de la familia, de la iglesia o del trabajo, no debería haber problemas. El tema es cuando se empiezan a tratar de suplantar o a disputar o a hacer muy democrática la cosa, que no es que sea antidemocrático. Pero si Marcelo tiene un rol y yo quiero ocupar el rol de Marcelo, va a haber una colisión seguro. No porque él sea más o menos que yo, porque simplemente él tiene un rol que yo no debo ocupar. Y lo mismo en mi rol, si yo estoy a cargo de tal cosa, estoy a cargo yo de esa cosa. Mal, bien, regular, me podrán decir, sí, mirá, Samuel, se puede hacer mejor. Pero el tema del respeto. Respetar el rol que cada uno le toca dentro de la organización. Religiosa, familiar, laboral. Y ahí se limita, o sea, uno solo tiene el límite, es decir, ¿hasta dónde? ¿Por qué estoy chocando con esta otra persona? Él se está metiendo en mi rol, en lo que Dios o la organización me estableció, o yo me estoy metiendo en el rol del otro, por ejemplo. Y una manera de vivir. Me haces acordar a lo que leímos hoy de Corintios, ¿no? O sea, puede haber 2, 3, 4 orejas, 3, 4, 5 narices, 2, 4, 8 ojos, pero si todos quieren ser oreja, y no va a funcionar. Si todos quieren ser ojo, no va a funcionar. Si todos quieren ser nariz, no va a funcionar. Porque el cuerpo es diverso, pero está unido. ¿Sí? Y una cosa que hay que recordar siempre, nuestro jefe es Cristo. ¿Sí? Tenemos roles. Obviamente hay pastores ordenados, hay administradores, bueno, todo lo que ya dijimos, hay maestros, etc. Pero nuestro jefe es Jesús. ¿Sí? Y eso, si lo tenemos en cuenta, nos facilita un montón de cosas. Nuestro jefe es Jesús. Obviamente no lo estoy diciendo para que sean rebeldes, ¿no? Lo estoy diciendo para justamente que si tenemos un problema en una institución, recordemos que el jefe es Jesús. ¿Sí? Y sigamos ubicados, como vos decís, Samuel, ubicados. ¿Sí? Bueno, no sé si hay algún otro aporte. Si no, podemos ir cerrando e ir a almorzar. Ojalá que se puedan hacer más seguidas estas charlas así, ¿viste? De escudriñar la palabra y participar, porque me parece amigo. En 15 días hay otra. En 15 días hay otra. Yo pongo el fotito mío, que va a ser más lindo que el mundito tuyo. Subo el volumen y sigo escuchando, sigo haciendo cosas, pero el hecho de participar está bueno. Bueno, eso lo vas a tener porque en 15 días tenemos otra, que es el segundo encuentro de Cuaresma. ¿Esto va a estar en YouTube ahora? ¿Esto va a estar en YouTube? ¿O se está grabando? Esto sí, se está grabando y se sube a YouTube, para que lo puedan repasar, ver cuáles son las citas, las lecturas que hicimos y las listas de las que hablamos.